Seguimos dialogando con distintos referentes, interlocutores y estamos con Jorge Fernández, candidato a concejal en la ciudad de Santa Fe. Gracias por estos minutos. Un placer, gracias por la invitación. Y bueno, charlábamos recién, antes de iniciar la entrevista, sobre el peronismo como expresión política y axiológica, te diría, histórica, porque encarna una serie de valores que están en disputa, ¿no? Porque cada uno le quiere dar un sentido, sobre todo después de la muerte del general Perón. Pero más allá de este momento complejo, también pensando en el largo plazo, o sea, el peronismo debe dar respuesta, o cualquier partido debe dar una respuesta ante la realidad concreta, pero también pensar en el futuro, ¿no? Es un desafío para el peronismo adaptarse a este nuevo mundo, a este nuevo país, a esta nueva sociedad. Sí, es un desafío que, vos lo dijiste, que tiene cualquier partido político. Esto se está viendo hoy en los partidos políticos europeos, cómo están readaptándose permanentemente en sus programas, en sus prácticas, en sus acciones de gobierno, en sus discursos, a una realidad que es yo diría que estamos en una especie de fin de ciclo de un proceso histórico que se inicia con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Bretton Woods, con la creación de una serie de organizaciones internacionales asentadas, más allá de ser organizaciones internacionales, sobre los estados-nación triunfantes en la Segunda Guerra Mundial, y con un modelo de capitalismo que hoy está en crisis, no solamente por la crisis climática, sino también porque la versión neoliberal de ese capitalismo, ya muertos casi lo que quedaba de los estados de bienestar, lo que han producido es no solo esta gran crisis climática, sino una gran crisis social, un proceso de acumulación del capital como no se veía desde el siglo XIX, que está generando y va a generar una serie de tensiones sociales y una vuelta a niveles de desigualdad que no veíamos hace más de 100 años. En ese escenario, ¿sí? El peronismo tiene que repensar cuál es su rol como partido político y como expresión popular en el siglo XXI en la Argentina. Y yo en ese sentido no voy a ser simplemente un analista o alguien que está reflexionando, sino que me juego porque el peronismo debe mantener sus banderas históricas. Es cierto que el Estado-Nación como concepto y como entidad que le da sentido a un montón de decisiones políticas está en crisis. Está en crisis ya hace muchos años. Esa crisis tiene que ver con que ha sido debilitado desde arriba y desde abajo y está siendo debilitado desde distintas perspectivas, pero el peronismo es un proyecto nacional y es un proyecto popular, fundamentalmente popular, y tiene que seguir dialogando y encontrar los canales de comunicación y de transmisión de las demandas de los sectores populares. Eso no lo puede abandonar nunca. Más allá de que, aparte de transmitir las demandas de los sectores populares, tiene que poner en práctica lo que ha sido siempre el peronismo, que ha sido un proyecto de nación, un proyecto de país, como también un proyecto de provincia y un proyecto de ciudad que está del lado de quienes producen y de quienes trabajan, ¿sí? La defensa de la producción nacional, de la industria nacional, de los trabajadores y hoy también de aquellos trabajadores no formales, que son una parte importante de la población, tiene que ser parte de la agenda no solo histórica, sino de la agenda de futuro del peronismo, y pasa por ahí. ¿Cómo no podría tener agenda del peronismo si es un escenario con índices de pobreza y de desempleo altísimos, ¿no? Ahí está todo por reconstruirse, ¿no? A nivel empleo, a nivel trabajo industrial, ¿no? Si uno piensa, sí. Vos mencionaste Bretton Woods, la posguerra, y el peronismo de esa época, uno no puede, digamos, hacer una correlación para hacer un paralelo porque son distintos momentos históricos, pero es cierto que la industria fue un motor enorme para la generación de empleo y un motor para esa expresión política, para el peronismo, ¿no? Sí, aquellas banderas del peronismo que de alguna manera podían ser analizadas desde la perspectiva de una versión criolla del estado de bienestar europeo, con el pleno empleo, ¿sí? Y el desarrollo industrial como alguno de sus ejes fundamentales,
que permitieron la inclusión de una parte importante de aquellos que estaban excluidos, fundamentalmente de los trabajadores, y de la puesta en práctica de grandes políticas sociales, tiene que ver con algo que lo podemos resumir como la ampliación de derechos. El peronismo, cuando apareció en la historia argentina, gobernando fundamentalmente, lo hizo a través de una permanente ampliación de derechos a aquellas personas que carecían de esos derechos. Claro. Hoy tenemos que situarnos en el mismo lugar. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es el lugar? El lugar es el de un partido político y un espacio político, un movimiento político que debe estar todo el tiempo encontrando los mecanismos, las alternativas para ampliar derechos y nunca para reducirlos. Y eso está en discusión hoy en la Argentina. ¿Sí? La discusión política a nivel nacional, pero en general en todos lados, pasa por si ampliamos o reducimos derechos. Si ampliamos derechos laborales o reducimos derechos laborales. Si protegemos a la producción nacional, a las pymes, o liberamos directamente, eliminamos las barreras de protección, liberalizamos absolutamente la economía, que son experiencias que no han traído buenos resultados. De ninguna manera, que es el discurso que se está alimentando de que el Estado no sirve para nada. Nosotros somos un partido que defiende el Estado. No defiende el Estado a cualquier precio. Yo creo que hay que defender un Estado que sea un Estado eficiente, sin lugar a dudas, pero que esté del lado de los que están produciendo, están trabajando y sobre todo de aquellos sectores más postergados hoy. Pero hay que tener un Estado que se vaya resignificando, se vaya transformando todo el tiempo para ser el mismo Estado. El Estado que garantiza derechos, el Estado que apoya a la producción nacional, que fomenta la inversión en los sectores estratégicos de la economía. Esto es lo que tenemos que discutir y creo que es lo que está en discusión en este momento. Y un Estado, aparte, y cierro con esto, la idea, un Estado que defienda los intereses de los argentinos y no los intereses del capital financiero internacional. Claro, claro. Los Estados-nación siguen existiendo en todo el mundo y cada cual, como dice la canción, atiende su juego, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos que entender eso porque este es el espacio-tiempo que nos toca. Y hablando de lo local, más allá de estas reflexiones de la política local, ¿cuánto perdían los municipios, ¿no? Pensándolo en términos históricos, ¿no? Las capacidades que han tenido municipios que en su momento tenían capacidades de control sanitario, tenían bancos propios. Bueno, tuvimos un frigorífico municipal, una articulación con el sector productivo muy, muy profunda y con eficiencia también, ¿no? Porque si uno mide esas épocas, hablamos de los 70 hacia atrás, toda la etapa sobre todo de sustitución de importaciones, bueno, fue muy próspero, ¿no? En muchos sentidos. Y esas capacidades por el neoliberalismo centralmente se han perdido. Sí, porque hay muchas funciones de los municipios que han sido trasladadas al sector privado sin que eso implique necesariamente un aumento de la eficacia de los servicios, ¿sí? Ni siquiera redundó en una baja de los costos para la ciudadanía de la prestación de servicios por parte del sector privado, pero para eso necesitamos tener un Estado que tenga capacidad de controlar. No se trata simplemente de que el Estado deje funcionar el sector privado, sino que lo debe, sobre todo cuando hablamos de servicios públicos, lo debe controlar. Volviendo ahí al tema de la articulación entre el Estado y el sector productivo, hay algunos datos que son bastante preocupantes en la ciudad de Santa Fe. Desde el 2014 a esta parte, la ciudad de Santa Fe perdió más de 1.200 empresas que estaban registradas. Y eso equivale a unos más o menos 10.000 puestos de trabajo formales. Entonces ahí el municipio tiene un rol importante que cumplir, estimulando el crecimiento del sector privado, no solo controlándolo, sino estimulando el crecimiento del sector privado, estimulando el crecimiento del empleo, en la medida en que en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, tenemos una gran densidad y una gran cantidad de institutos de investigación, de empresas de base tecnológica, pero me parece que
que todavía falta que el Estado municipal se convierta en el gran articulador entre el sector productivo y el sector científico-tecnológico. Eso es un desafío que tiene la ciudad de Santa Fe. Hay programas nacionales y programas provinciales, hay universidades que están articulando, pero me parece que falta una presencia importante, definitiva, absolutamente un liderazgo del Estado municipal si queremos resolver algunos de los serios problemas que tiene la ciudad de Santa Fe, que son, entre otras cosas, la producción y el empleo. Tenemos que definir un perfil productivo para la ciudad de Santa Fe. No podemos quedarnos solamente con que somos la capital administrativa de la provincia y algo del sector servicios. Tenemos que pensar a futuro en el desarrollo de una ciudad con un alto perfil productivo adaptado al siglo XXI, que genere empleos de calidad y que no haga que los miles y miles de pibes y pibas que viven en Santa Fe o que vinieron a estudiar a Santa Fe no tengan otro futuro más que irse de la ciudad. Entonces, eso lo tenemos que resolver desde la política. ¿Qué ejes programáticos, aparte de este que estás mencionando, destacarías de la propuesta que están llevando adelante de cara a las elecciones generales? Nosotros tenemos una fuerte preocupación por el sistema de transporte público en Santa Fe, el sistema y los distintos subsistemas de transporte público, fundamentalmente el caso de los colectivos. Ahora, después de casi 25 años, más de 25 años, casi 30 años, se va a volver a licitar, se abrió la licitación para transporte de colectivos. Bueno, pensemos un sistema de transporte que sea, primero, un servicio público y segundo, que sea útil a el diseño que tiene hoy la ciudad de Santa Fe en el 2023, ya no en 1994, que atienda a las necesidades de movilidad que tiene la población y al perfil económico, social que tiene la ciudad. Hoy los colectivos transitan de norte a sur, de sur a norte, pero no de este a oeste. Entonces hay una parte importante de la población que carece del derecho a la movilidad y carece de muchos otros derechos. Lo resumo en esto: el Estado en los últimos 15 años, el Estado municipal ha abandonado los barrios populares de la ciudad de Santa Fe. Los ha abandonado porque cuando uno los transita ve el estado de abandono que se traduce en la ausencia absoluta de cualquier tipo de servicio público, y eso afecta a un montón de otros derechos. Afecta el derecho a la salud o el derecho a la educación en la medida en que si llueve y vos no podés salir a la puerta de tu casa porque es intransitable la calle, no podés irte a tomar el colectivo para ir a trabajar, el derecho al empleo. No podés ir al colegio, el derecho a la educación. No podés ir a un centro de salud si tenés una situación que afecta a tu salud o una situación de emergencia, no puede entrar la ambulancia porque es intransitable la calle, ¿sí? O porque no está iluminada, o porque la denominaron zona roja o lo que sea. Entonces, ya tenés una multiplicidad de derechos, aparte del hábitat, que es el más básico, que están absolutamente vulnerados. Y nosotros entonces vivimos en una ciudad donde una parte importante de la población ve sus derechos básicos, individuales y sociales, absolutamente vulnerados. Y eso es responsabilidad del Estado municipal. Ya no estamos hablando de una responsabilidad nacional o provincial, sino municipal. Esto es un eje fundamental. Reconstruir, recuperar el rol del Estado como garante de esos derechos es uno de los ejes fundamentales, que tiene un montón de subejes, pero para resumirlo, de nuestro compromiso cuando estemos trabajando en el Consejo Municipal y obviamente de cara a la gente ahora en la campaña. Claro, que el Estado vuelva a tener, o que vuelva a ser un faro modernizante, ¿no? Como alguna vez lo fue con Roca y con Perón, ¿no? Hablando de dos líderes fuertes, podríamos hablar de Irigoyen también, pero digo, que la gente vuelva a ver en el Estado no un hecho pernicioso, negativo, sino que vuelva a ver algo colectivo que tenga que ver con la construcción colectiva y con la modernidad, ¿no? Con la mejora de la calidad de vida. Sí, el rol del Estado es este. El rol del Estado es conducir, y el del gobierno es conducir al Estado, el Estado conducir a la sociedad, pero tiene que ser un Estado que esté planificando, anticipándose a lo que va a venir en el futuro y planificando, en el caso del Estado local, el crecimiento de la ciudad. Bueno, no puede dejar que la ciudad crezca naturalmente, porque naturalmente aparte no es una cuestión necesariamente benévola. Naturalmente el crecimiento de una ciudad, cuando crece sin planificación, crece mal. Con asentamientos informales, sin los servicios básicos que necesita cualquiera para construir una vivienda o para vivir más o menos dignamente. Pero eso necesita planificación. Y entonces, cuando no hay planificación, no hay Estado, ¿sí? O el Estado es un Estado ineficaz, un Estado bobo. No queremos un Estado bobo.
La ciudad no necesita un Estado bobo, necesita un Estado presente que conduzca y planifique y entonces que le dé certeza a quienes quieran desarrollar una actividad productiva, quieran asentarse, vivir, construir su vivienda. Bueno, en fin, esto es un poco lo que nosotros estamos discutiendo en la campaña y pretendemos discutir en el seno del Consejo Municipal. Gracias, Jorge. Un placer. Gracias a vos. Seguimos.